Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada. Hoy tenemos el gusto de poder estar, de que esté con nosotros Francisco Ruiz Díaz, viceministro de Industria. Y así como le tuvimos el viernes pasado, le teníamos al presidente de la Comisión Nacional de Valores, valorando, valga la redundancia, lo que fue este examen de Gafilat, esta nueva perspectiva que tiene Paraguay en su calificación de riesgo. Hoy queremos mirar un sector que es clave para nuestro país en atracción de inversiones, que es el sector industrial. Por eso ya le saludamos al viceministro. ¿Cómo te va, viceministro? Buenos días. Buenos días, Samuel. Bueno, un saludo a todos los televidentes y un gusto estar acá en Monitor Económico con ustedes. Bueno, decía, viceministro, antes de entrar al aire, de que por fin la ola comienza a ser favorable, ¿verdad? Después de 2019 con mucha sequía, 2020 con una pandemia, 2021 también con una crisis de los contenedores, bueno, después comienza toda esta presión inflacionaria, ¿verdad? Si bien es cierto, no estamos en el mejor de los escenarios todavía, porque tuvimos un primer semestre difícil con la sequía también, pero sí claramente podemos decir de que estas informaciones que salieron, sobre todo la semana pasada, Moody's dice que Paraguay sigue con una calificación, mantiene su calificación, pero ya cambia su perspectiva, lo que significa que muy probablemente en las próximas notas de riesgo soberano podamos alcanzar ese famoso grado de inversión. Y Gafilat, después de un proceso, creo que uno de los más largos de todos los países, porque a nosotros nos tocó la evaluación justo en la pandemia, sí. Aprobamos el examen de Gafilat. Este es el escenario que se da previo a tener la visita en septiembre de más de 1000 inversores de diferentes puntos del mundo, y creo que es una excelente carta de presentación que vamos a tener para decirle, bueno, señores, miren, con toda la crisis que hubo a nivel global, Paraguay mejoró su perspectiva de riesgo soberano, aprobó un examen antilavado y ahora les recibimos para que ustedes vengan y aprovechen las posibilidades de invertir en un país seguro. Más o menos esa es la carta de presentación. Así es, Samuel. Conste que estaban ocurriendo hechos muy positivos a nivel nacional, pero quizás un poco opacados por el problema de la sequía que tuvimos, que golpeó mucho la economía este año, y la necesidad de una reactivación económica y la generación de empleo, ¿verdad? Por darte un ejemplo, cuando nosotros revisamos las inversiones que se han dado a través de los instrumentos industriales que poseemos, encontramos, por ejemplo, un crecimiento del 83% en los últimos 12 meses de los montos de inversión en relación a los 12 meses anteriores. Entonces, hay un aumento muy significativo en la inversión tanto nacional, de origen nacional como extranjera, ¿verdad? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, un aumento bastante interesante en lo que son las exportaciones industriales. Estamos llegando a una tasa de crecimiento por encima del 20%, aproximadamente 21% cerrando junio, el primer semestre de las exportaciones. Pero, así como decía, de repente empezó a subir la ola, ¿verdad? Todavía no había un buen oleaje, pero acá sube la ola con dos noticias muy relevantes que nos lleva al tercer punto que mencionabas. Y tiene que ver, en primer lugar, Moody's, después de 7 años, dice, ok, para la perspectiva de Paraguay, que era de estable, pasa ahora a positiva. Y eso nos da mucha chance de que en poco tiempo, con unas reformas que incluso están encaminadas, podamos nosotros alcanzar el deseado y anhelado grado de inversión. ¿Y eso qué significaría? Y significaría que, como uno sabe, en la vida uno tiene que tomar decisiones, cualquiera, ¿verdad? Qué consumir, ¿verdad? Qué producir y dónde invertir. Por ejemplo, en el caso de los inversionistas, tengo un excedente de dinero y tengo que invertir. Entonces la gente dice, ¿verdad? ¿Cómo tomo la mejor decisión para invertir? Y lo que hacen estas calificadoras es señalizar el camino, ¿verdad? Y te hacen la comparación. Entonces yo puedo tomar la calificación que hace una calificadora, comparar con Uruguay, comparar con Chile. Entonces yo miro y digo, la pucha, ¿verdad? Acá hay dos hechos interesantes. En primer lugar, Paraguay se está acercando bastante al marco institucional de Chile. O sea, es un país relativamente serio, sus calificaciones son relativamente similares, pero quizá el segundo aspecto más importante es que cuando Paraguay sale a los mercados financieros y emite los bonos para el financiamiento de las obras públicas, ¿verdad? Ya se le califica con grado de inversión. Sí. O sea, los inversionistas ya confían en el país de facto, vamos a decir, y están en condiciones de otorgar capital al país, principalmente en lo que tiene que ver con el financiamiento de los bonos, de la emisión de bonos, en condiciones de grado de inversión. O sea, de facto ya tenemos, pero el hecho que la calificadora nos considera ahora en una perspectiva positiva nos abre una oportunidad tremenda.
¿verdad? Y en el caso de Gafilat, básicamente lo que nos dice, este país es confiable. Este país es confiable porque mantiene, digamos que un manejo bastante importante, o por lo menos tiene una buena gobernanza en el manejo, principalmente de lo que son las 40 reglas que menciona Gafilat, que está orientado específicamente a 3 objetivos estratégicos: combatir todo lo que sea el lavado de dinero, combatir el financiamiento al terrorismo y también la proliferación de armas, ¿verdad? Entonces, dice, este país es confiable, y es confiable para cualquier economía desarrollada, es confiable para cualquier inversionista. Entonces, estos dos elementos se combinan y nos permiten a nosotros hacer crecer la ola. Ahora la ola ya tiene 7, 10 metros, ¿verdad? Entonces, si nos subimos a esa ola y le sumamos el evento que acabas de mencionar, y es que en septiembre, por primera vez en la historia de Paraguay, se va a organizar un evento de tamaña magnitud como es Invest in Paraguay. Es un programa impulsado por el Ministerio de Industria y Comercio a través de del Viceministerio de la Red de Importaciones e Inversiones, REDIEX, y estamos esperando la presencia de más de 1000 inversionistas. Probablemente superemos todas las expectativas. Y un evento que pasó quizás desapercibido, digamos, durante la organización de la Expo Feria, hubo un apartado especial que le llamaban la rueda de negocios. Sí. En la rueda de negocios, básicamente era encontrar gente que quería comprar un determinado producto y gente desde Paraguay que quería vender ese producto, ¿verdad? Gente del exterior y gente, digamos, productores nacionales. Y en esa rueda de negocios se encontraron una gran cantidad de personas interesadas en comprar productos paraguayos y paraguayos interesados en vender sus productos, y ocurrió una potencialidad de transacción de aproximadamente 550 millones de dólares, ¿verdad? Que es un monto bastante importante, o sea, una gran cantidad de probabilidad de ejecutarse contratos, negocios, lo cual obviamente implica crecimiento económico, implica generación de empleo, porque sería aumentar las ventas de productos paraguayos. Y acá Invest in Paraguay es un evento que creo que, sumado a los dos acontecimientos, Gafilat y la mejora en las perspectivas de Moody's, nos lleva a una vidriera que quizás no dimensionamos, pero estoy seguro que la gente que trabaja en estos temas sí lo dimensiona. Totalmente. Ahora, una cuestión que me parece sumamente interesante y que hay que resaltarlo, porque creo que es una clave que nos dio el otro día Joshua Abreu. Estuvimos hablando con él como presidente de la Comisión Nacional de Valores. Él nos explicaba que ser grado de inversión lo que significa es que te abre una puerta sumamente interesante, porque hay muchos países o grandes capitales a nivel mundial que tiene como base para poder invertir o para distribuir o armar su portafolio, dice, como mínimo él tiene que tener grado de inversión para que pueda ser una opción de inversión. Estamos hablando de volúmenes enormes, ¿verdad? Y que si Paraguay entra en ese club, digamos, de países que tienen ya esa calificación, va a entrar a tener un potencial de negocios gigantesco. Entonces lo que él decía era, esa nota sí o sí va a llegar, tarde o temprano le va a llegar a Paraguay, ¿verdad? Lo que quizás tendríamos que comenzar a hacer es, y dábamos un pequeño ejemplo del supermercado, tenemos una despensa, tenemos que prepararnos para hacer supermercado, ¿verdad? Poner ya los estantes, el estacionamiento, o sea, toda la infraestructura, porque cuando eso ocurra, ¿verdad? Va a haber un interés tremendo, que de hecho ya lo hay, pero tenemos que tener también nosotros capacidad de reacción. Es decir, si llegamos al grado de inversión, ¿cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las posibilidades de negocio? ¿Cuáles son los instrumentos financieros? ¿Verdad? Y mi consulta, viceministro, en ese sentido es, estamos haciendo ya ese trabajo de preparación, digamos, van a venir 1000 inversores de diferentes puntos, Asia, de Estados Unidos, de Europa, como para decirles, señores, nosotros ya estamos a punto de pasar al siguiente nivel, y estas son las posibilidades de negocio que les ofrecemos para que ustedes puedan venir a traer su capital a Paraguay. ¿Cómo se está trabajando en eso? Y obviamente se van a requerir ajustes que incluso se suele mencionar siempre, que quedan pendientes para alcanzar el grado de inversión, ajustes estructurales, ¿verdad? Y se suele mencionar algunas de ellas como ser, por ejemplo, aspectos vinculados con el gasto público, mejorar la calidad del gasto público, reformas de la ley del servicio civil, que es algo muy importante porque de alguna u otra manera es preparar una burocracia o una administración orientada al desarrollo,
saliendo un poco de lo que vos decías, saliendo del almacén y yendo al supermercado. Ya no es una cuestión para apoyar determinados servicios, sino es acá construir la burocracia para trabajar con corporaciones, ¿verdad? Es otro nivel, otro tema, ¿verdad? Y también todo el tema vinculado a las contrataciones públicas, que por supuesto apunta a la mejora de la calidad del gasto público. Creo que hay mucha confianza en el manejo de las cuentas fiscales y en los demás indicadores macroeconómicos. Nadie duda el grado de responsabilidad del Banco Central en el manejo de lo que corresponde a la política monetaria. La política fiscal, si bien es cierto, hoy estamos con permiso, digamos, de legislación, estamos por encima del rango. El hecho de habernos puesto un compromiso de mantener un déficit fiscal relativamente moderado ya envía una señal muy fuerte. Y por supuesto quizás el desafío más importante para empezar a atender corporaciones, porque pasa un poco por lo que suelo decir siempre, ¿verdad? La ley de la, digamos, la ley en el campo de la biología, ¿verdad? Cuando ocurre una variación tiene que haber una modificación, una adaptación. Entonces, si acá estamos pasando del almacén al supermercado, ¿verdad? O sea, estamos pasando de atender pequeños negocios a atender corporaciones, por supuesto, la administración pública tiene que adaptarse a eso. ¿Y cómo se adapta? Y quizá el desafío más fuerte tiene que ver inversión en tecnología, ¿verdad? Facilitación de trámites, ¿verdad? Agenda digital, eliminar todo tipo de, digamos, de procesos que lleven tiempo. Y yo creo que Paraguay está trabajando, por darte un ejemplo, anteriormente abrir una sociedad anónima te podía llevar quizás entre 3 a 4 meses. Y hoy día abrir una empresa por acción simplificada te lleva menos de 5 días, que fue un mecanismo muy, muy alabado por el Banco Mundial, ¿verdad? La misma cosa, hoy bajo un mismo techo están operando 7 instituciones del Estado para facilitar trámite para la inscripción de las empresas en el Paraguay cuando los inversionistas tienen interés. Hoy un certificado de inversión, un certificado de inversionista o la declaración de inversionista tardan menos de una semana, ¿verdad? Cuando anteriormente tardaba mucho tiempo, ¿verdad? Y por otro lado, quizás la transparencia se está digitalizando bastante. Hoy yo quiero inscribirme a la ley 6090, quiero inscribir mi programa al régimen de Maquila y es 100% digital, ¿verdad? Yo, digamos, cargo toda la información sobre el programa, por ejemplo, de Maquila, ¿verdad? Y lo que a mí me llega es la resolución ya digital, aprobada por 2 ministros, sin que yo tenga necesidad de estar estableciendo contacto o visitando instituciones ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, decía un gran inversionista, ¿por qué se ubicaba en Paraguay? Decía, porque fue increíble, pero en todas las conversaciones que hemos tenido, en primer lugar, pudimos hablar con mucha facilidad con los ministros y los viceministros. Es algo que valora mucho. Por ejemplo, me suelen visitar inversionistas de otros países y me dicen, en mi país para poder hablar con un viceministro tiene que pasar 6 meses y a veces de repente la persona o digamos el consultor te llama a la noche y vos al día siguiente ya le das audiencia, por ejemplo. Entonces es algo que valora mucho, ¿verdad? Entonces están ocurriendo todos estos hechos. Por supuesto, quizás lo que falta es tener un plan bien sistematizado, darnos cuenta de lo que se viene y yo creo que después de Inves in Paraguay, digamos el evento organizado por Red10, yo creo que se viene, pero una oleada tremenda y ahí por supuesto va a ocurrir una variación. O sea, exactamente lo que decías, estamos hablando de miles de millones de dólares, ya estamos viendo. O sea, sabemos que hay una inversión muy importante en concesión, 4.000 millones de dólares, que se está ejecutando, 825 millones de dólares ya lo está ejecutando, ¿verdad? Y tenemos una inversión muy grande que tenemos en billetas, 800 millones de dólares. Inversiones nunca antes vistas en la historia del Paraguay. Totalmente. Y ahí la consulta, viceministro, una última antes de cerrar. ¿Qué le vamos a mostrar a estos inversores? O sea, Paraguay mejora su perspectiva de riesgo soberano, aprueba el informe el examen de Gafilat. Un dato no menor también, yo lo señalaba en estos días, según la Getulio Vargas, dice por nosotros, y creo que ya es 4º o 5º año consecutivo, mejor clima de negocio de toda la región, ¿verdad? Entonces, el escenario está. Ahora, ¿en qué segmentos de la economía, cuáles son los sectores que nosotros vamos a salir a vender y a decirles, señores, acá es donde hay buenas perspectivas para que ustedes vengan a hacer negocios? ¿Cuáles son los rubros que vamos, entre comillas, a vender, digamos, como una estrategia de marketing cuando venga toda esa gente? Y
los rubros hoy que están en expansión, que yo creo que pueden ir modificando, ¿verdad? Son principalmente en el sector industrial, corresponde a todo el negocio de autopartes, la producción de plásticos, producción de químicos, producción de productos increíbles, pero estamos exportando muchísimo, por ejemplo, todo lo que corresponde a medicamentos, ¿verdad? También productos de cuero, pero cueros procesados, ¿verdad? A un nivel industrial. También estamos mostrando muy buenos rendimientos en el sector metalmecánica, también tenemos muy buena posición en temas de la producción de manufactura de aluminio, ¿verdad? Pero esos son sectores, digamos, que ahora comienzan a ser lo que podríamos llamarlo los sectores tradicionales de la manufactura. Anteriormente los sectores tradicionales de la manufactura podían ser aceite en bruto, por ejemplo, claro, ¿verdad? Pero hoy día ya tenemos autopartes, transacciones anuales por $300 millones, ¿verdad? Por ejemplo, en el sector de autopartes. Pero yo creo que se vienen grandes cambios en materia, digamos, de la producción. No necesariamente uno pueda prever cuáles son los rubros, sino yo creo que vienen por 2 o 3 motivos. Vienen. En primer lugar, por las reglas, por la estabilidad de las reglas en Paraguay. O sea, nosotros hace 20 años, 2 décadas que tenemos la regla 10-10-10, no se ha modificado a pesar de que tuvimos cambios significativos en el, digamos, a nivel político, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos en abundancia energía limpia, y con el Acuerdo de París se vienen, digamos, la imposibilidad de seguir utilizando energías contaminantes para determinados países. Hay inversionistas que ya están manifestando su interés de venir a Paraguay por la cuestión energética, ¿verdad? Teniendo en cuenta que dentro de poco los países de ingresos altos van a limitar el ingreso de productos que utilizan energías contaminantes, y ahí es, digamos, donde Paraguay tiene una posibilidad muy importante. Y el tercer elemento tiene que ver con la mano de obra. Hoy Paraguay tiene una gran cantidad de mano de obra disponible y digamos que los costos de contratar trabajadores en Paraguay sigue siendo bajos en comparación a la región, ¿verdad? Por ejemplo, estudios que demuestran que hoy contratar un trabajador formal en Brasil cuesta 30% más que contratar un trabajador formal en Paraguay, pagando todos los beneficios. Ahí te voy a decir una 30% porque cuando hacemos esa acotación en redes sociales muchas veces dicen, se le pagan mal. No, es que el costo de vida en Paraguay es mucho más bajo. Ajustado PPA, como le suelen decir los economistas. Por eso más me parece importante hacer esa acotación, viceministro. Si bien es cierto, los niveles de ingresos son inferiores, el costo de vida también es inferior en nuestro país y está ajustado a nuestro nivel de costo de vida. Es así mismo, ¿verdad? O sea, siempre es importante esa distinción porque no es lo mismo que yo gane o que yo tenga que vivir con $1.000 en Nueva York que vivir con $1.000 en Paraguay. Totalmente. En Paraguay vivo como un rey. Exacto. Con $1.000. Exacto. En Nueva York como 2 semanas. Claro. Ya no tengo más. ¿Verdad? Entonces es el concepto del PPA. ¿Verdad? Hay que ajustar las cosas cuando nos comparamos con otros países por el costo de vida. Exacto. Entonces, manteniendo el costo de vida en Brasil, ¿verdad? Y en Paraguay similares, el trabajador paraguayo hoy tiene, ¿verdad? Es mucho más barato desde el punto de vista del cumplimiento de todas las normas laborales. Eso no significa que se le pague mal, exactamente como decís, teniendo el mismo nivel de vida, ¿verdad? En Paraguay es más conveniente venir y traer aquellas actividades que son mano de obra intensivas. Y ahí a la hora de hacer previsiones, hablando con algunos parientes y algunos incluso colegas periodistas, de un ejemplo normal, en Argentina se hacen modificaciones salariales cada 3 meses por la presión inflacionaria que ellos tienen. Es decir, si vos comparás el nivel de ingreso en Argentina, es mucho más alto que Paraguay, pero porque tienen una inflación del 60%, ¿verdad? O cerca del 100% incluso este año. Entonces, eso es lo que hay que muchas veces tener también en cuenta a la hora de hacer el análisis de por qué los niveles de ingresos quizás sean un poco menores a lo que se paga en la región, pero también el costo de vida es muy inferior en Paraguay, es mucho más estable. Así mismo, es verdad. Y a pesar de que tenemos un pronóstico ajustado hacia el alza en tema de la inflación, el Banco Central viene haciendo un muy buen trabajo porque lo que la gente tiene que entender es que si hay un impuesto que le golpea a los pobres, sí, es la inflación. Totalmente. ¿Verdad? Y lo peor de todo es que no requiere aprobación del Parlamento, ¿verdad? Entonces, en la medida que aumenta la inflación, los más pobres, los más vulnerables se empobrecen. Y un concepto importante que mencionaba Samuel, ¿verdad? Estuve leyendo un libro muy interesante, me gusta, un autor que me gusta mucho, Nassim Nicolás Taleb, ¿verdad? Él últimamente publicó un libro que se llama Antifrágil. Y el concepto de antifrágil usa, porque exactamente lo que vos decías antes de comenzar el programa, es para calificar la diferencia entre resiliencia, que es sobrevivir a las crisis,
versus ser antifrágil significa sobrevivir saliendo de la crisis mejor, ¿verdad? Digamos, con el concepto de resiliencia, la cuestión es que ocurren hechos los cuales nos convierten en vulnerables y si superamos ese evento, entonces somos resilientes. Pero en el caso de antifrágil es ir un paso más allá de la resiliencia y es aprovechar las crisis para salir mucho mejor de ellas. Yo creo que Paraguay, con todas estas crisis que está mostrando, no solamente demuestra resiliencia, sino también demuestra tener un sector productivo antifrágil. Incluso creo que como consecuencia de los eventos adversos que hemos tenido, ahora justamente ocurrieron estos dos hechos positivos. La calificación de Moody's, digamos, el cambio en la perspectiva, ¿verdad?, a positivo, y también el examen Gafilá por pares, ¿verdad?, donde obviamente quedamos considerados como un país confiable y amigable, digamos, para el combate de esos elementos que habíamos dicho. Totalmente. Viceministro, muchas gracias por la visita. Gracias por estar con nosotros hoy presentes aquí en nuestra casa en 5 días. Gracias, Samuel, y un saludo a todos los televidentes de Monitor Económico. Muy bien, y con esta entrevista nos vamos despidiendo, agradeciendo a ustedes también su sintonía. Nos vamos a ir con el Sabías que. Hoy tenemos qué es el coste de oportunidad, así que en nuestro espacio de educación financiera nos despedimos con este pequeño video interactivo con el cual ponemos punto final. Será hasta mañana.